Hola, ¿sabes qué es IMEFI TV? Somos la televisión online empresarial dedicada al mundo de los negocios. Evidentemente hay mucho trabajo por hacer. Evidentemente hoy yo creo que para nosotros como mexicanos tenemos una gran oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos lo que somos capaces de hacer. ¿Quieres conocernos más? Ingresa a nuestro canal de YouTube IMEFI TV o a nuestro portal www.imefi.tv. ¿Te gusta el material que se transmite en IMEFI TV? ¿No te gustaría tener todo esto a la palma de tu mano? Programas en vivo, podcast, cursos y talleres, redes sociales, eventos especiales y mucho más. Puedes descargarla gratuitamente en Play Store o App Store. Lleva a IMEFI TV a todas partes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, estimados cibernautas? Nuevamente aquí su servidor, José Padilla, conduciendo un programa más de su programa Impuestos Bajo la Mira, en donde tocamos temas de corte fiscal y hoy vamos a hablar específicamente de las consecuencias de los actos civiles o mercantiles. Ello es importante porque hay que recordar que el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación dispone que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho. Luego entonces estamos ante la necesidad imperiosa de conocer cuándo hay un acto, cuándo hay un hecho jurídico, obviamente la clasificación de los civiles y los mercantiles para ir aterrizándolos poco a poco en lo que tiene que ver la materia fiscal. Para tales efectos me permití invitar al licenciado y maestro en Derecho, Jacobo Meraz Sotelo. Jacobo, bienvenido. Muchas gracias, estimado José, y pues también gracias a IMEFI por abrirme este espacio y poder compartir con todos los videntes de Internet, todos los cibernautas, esta información que les puede ser de mucha utilidad y que bueno, pues
Ese es el afán que se tiene, promover esta cultura tributaria y esta educación a efecto de hacer las cosas como marca la ley. Te agradecemos tu presencia, Jacobo. Fíjate que el tema pareciera ser que pues nada tiene de novedad. Sin embargo, no sé, tú en tu experiencia como docente, al menos yo, siempre nos preguntan, oye, ¿cómo puedo distinguir entre un acto civil y un mercantil? De repente incluso ni siquiera saben la diferencia entre un acto y hecho jurídico. Entonces, esas situaciones precisamente que son importantes porque digamos que es la plataforma para poder ir aterrizando cada una de las leyes fiscales federales, incluso las locales. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Por eso, siempre, qué mejor que, pues ahora sí que la opinión de un experto en materia legal, fiscal, como son ustedes como abogados, Jacobo, y precisamente nos gustaría que nos platicaras acerca, pues en primera instancia, de lo que son los hechos y los actos jurídicos para que vayamos avanzando poco a poco al grado de ya tener obviamente identificado qué es uno, qué es otro, las diferencias, si es que las hay. Nos vamos al ámbito ya civil, el mercantil, y ya obviamente ya los aterrizamos en la cuestión fiscal, pues que es la parte que nos interesa. Entonces, pues si nos platicas algo acerca de los hechos y los actos jurídicos, Jacobo. Sí, pues con mucho gusto. Fíjate que la cuestión tiene que ver con el origen del derecho. Entonces sabemos nosotros que en derecho, pues los derechos subjetivos son tu potestad de tú ejercer o no tus prerrogativas que te dan la norma jurídica, cuando estás en la hipótesis jurídica correcta o adecuada. A ese respecto, la clasificación de hechos, actos, incluso negocios jurídicos, es una clasificación netamente civil. ¿Por qué? Se define un hecho jurídico como cualquier acto del hombre o de la naturaleza que produce efectos del derecho, efectos jurídicos o efectos hacia el derecho. Esto es importante por lo siguiente. Nota, cualquier acto del hombre o de la naturaleza que produce efectos jurídicos. Por ejemplo, un nacimiento de un niño. Es un hecho del hombre. Claro. Al momento del niño ser viable, de nacer viable, de tener vida y estar con sus padres, en ese momento hay un hecho jurídico que es la filiación. Sí. Entonces, ahí es un hecho natural o del hombre. No nos podemos hacer para un lado. Un ejemplo, ahorita que está lloviendo mucho aquí en la ciudad, pues ese es un hecho de la naturaleza, las lluvias. Si de repente se inunda y se inunda tu casa, se produce un efecto jurídico por la naturaleza. Diferencia con el acto jurídico, porque el acto jurídico es la manifestación expresa de la voluntad del hombre para producir efectos o consecuencias jurídicas. Claro. Entonces, básicamente la diferencia entre el acto y el hecho es que en uno participa la comisión volitiva, es decir, tu voluntad de producir esos efectos. Entonces, en el hecho, pues no hay voluntad de que se produzcan. Incluso nos mencionan que pues un hecho jurídico por antonomasia es el delito. Tú no quieres que produzcan consecuencias jurídicas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el matrimonio? Bueno, aunque luego en el matrimonio ahí, con sus asegúnes, el romanticismo, ¿no? Y no hay voluntad. Exacto, a veces no hay tanta voluntad. Pero lo que pasa es lo siguiente. Tú cuando estás ante el juez del registro civil, tú manifiestas tu voluntad mediante asentar tu firma. Claro. De decir, yo quiero contraer nupcias, si eres varón con esta señorita, o viceversa. O los matrimonios, de parejas homosexuales. No importa, del mismo género. Ellos manifiestan su voluntad de estar juntos. Claro. Y lo que quieren es producirle el efecto jurídico. ¿De qué? De que tú y yo estamos en un contrato matrimonial, bajo sus diversos regímenes que hay. Esa es la diferencia. Entonces, ahí no hay de que, oye, es que nos conocimos y por ese simple hecho ya hay un matrimonio. No. Tiene que haber una manifestación de la voluntad. Ese es el acto jurídico. Y podríamos decir entonces que la diferencia que podemos identificar entre uno y otro es la voluntad. Se me ocurre un poquito adelantándome sin tener que estar ya en la parte fiscal. El hecho jurídico entonces podríamos hacer mención de una persona que fallece y se suscita un hecho y va a acarrear una consecuencia que es, digamos que la herencia, si es que la hay. En el acto, por ejemplo, los famosos contratos, que digamos que es por naturaleza el esencial para generar consecuencias de derecho, en donde hay voluntad, sea
que sea un contrato unipersonal, o unilateral o bilateral, etc. Entonces, ¿estamos bien ahí en esa parte o hay algo que quisieras tú aquí acotar? Porque Sí. pues obviamente la opinión de uno como contador dista mucho a veces en la del abogado, ¿no? Sí. No, mira, fíjate que hay una tercera cuestión que marca la doctrina, que tiene que ver con el negocio jurídico. Ok, esa es la parte donde te quería yo jalar, Jacobo. Está bien. Fíjate que del negocio jurídico intervienen los sujetos. Sí, Esos sujetos que van a contratar, que van a manifestar su voluntad. Y ellos, cuando se interviene en esa celebración de ese negocio jurídico, ellos son los que establecen los efectos. Pero ojo, es su manifestación de su voluntad. Se obligan sobre lo que quisieron decir. Eso no significa que sea su voluntad omnímoda, que puedan hacer lo que quieran, porque tienen que estar dentro del marco del derecho, un marco regulatorio. Entonces, en el negocio jurídico, los sujetos establecen los efectos. Sí, solo sí, están conforme lo que marca la norma jurídica. a ver, para que nos quede más claro, un ejemplo. Fíjate, tú y yo podemos decir, ¿sabes qué, José? Pues me gustó tu computadora. Ah, perfecto. Oye, tu computadora es de última generación. Está bien. Pero tú, como me estimas a mí mucho, tú dices, pero ¿sabes qué? Te lo voy a vender a 100 pesos, un ejemplo, es irrisorio. Ahí estás manifestando tu autonomía, le estamos dando el efecto que nosotros queremos. Cuando sabemos que en valor de mercado, esa computadora vale mucho más allá de los 100 pesos. En ese orden de ideas, nosotros le estamos dando el efecto que queremos a esa contraprestación, a esa compraventa. ¿A qué? A que me estás dando esa computadora en 100 pesos y ahí se queda. Que esa situación ya, una vez que estemos en el ámbito fiscal, podríamos tener algún problema. Sí, exacto, porque bueno, cuando tú como persona física te vas a ingresar en tu patrimonio una computadora por la cual pagaste 100 pesos, bueno, pues ahí hay un impuesto sobre adquisición de bienes. Sí, Porque incrementa tu patrimonio, porque no está a valor de mercado. sí, exacto. Y otro ejemplo, se me ocurre que a lo mejor te dijera, oye Jacobo, tú como abogado, ¿por qué no me echas la mano con una asesoría en materia, se me ocurre, familiar? ¿Podría ser el caso de que esa asesoría tuviese un valor de 10,000 pesos, por decir una cantidad, y la cual tú dejas de cobrarme? ¿Ese podría caer dentro de los supuestos que la ley señala como ingresos en servicios? Sí, pero lo que tenemos que ver ahí es la voluntad. Ejemplo, tú y yo nos ponemos de acuerdo y te digo, sí, vamos a llevar un litigio de esa clase. Pero ya pactamos una contraprestación. Sí. En esa contraprestación, nosotros vamos a poner las bases. Tú dices, ¿sabes qué? Te voy a pagar, pero te voy a pagar con joyas. Sí. Ah, pues es el alcance que nosotros le estamos dando, son los efectos. Oye, pero esas joyas, pues yo calculo, ojo de buen cubero, que valen los 10,000. Dámelas, yo las acepto. Le estamos dando nosotros ese alcance, ese efecto. Ok. Somos nosotros quienes vamos a decidir. Sí, decidir sí, solo sí, reitero, bajo el marco Sí, por supuesto. del derecho. Pero también debemos de considerar las otras cuestiones, que son las cuestiones civiles, mercantiles, fiscales, porque es un conjunto de todo. Ahora bien, una vez que ya definimos qué es uno, qué es otro y la diferencia, ya cuando estamos en los actos civiles y mercantiles, ¿cómo yo puedo distinguir, Jacobo, qué es uno y qué es otro? Porque fíjate que siempre pasa que incluso los mismos clientes te dicen, oye, ¿cómo puedo distinguir cuándo es un acto jurídico que sea de naturaleza civil y de naturaleza mercantil? Te voy a decir algo que luego pasa en la práctica. Yo no entiendo cómo de repente hay algunas sociedades, se me ocurre vamos a poner un ejemplo, de abogados, que se constituyeran como que no pudiera ser el caso, no es el caso, que se constituyeran como una sociedad anónima. ¿Estás tú de acuerdo que por la naturaleza de los actos que realiza un abogado chocaría contra la naturaleza jurídica de la sociedad mercantil? Sí, como tal, como vehículo corporativo para la prestación de servicios, pues sí podría chocar. No obstante, lo que persigue una sociedad mercantil es la especulación.
esa especulación, ese comprar y vender a un sobreprecio. Cosa que no hace un abogado, porque el abogado, su intención es prestar un servicio profesional, el cual tiene carácter preponderantemente económico de acuerdo al Código Civil. Sí, porque estamos en la presencia de que tendría que ser un vehículo idóneo una sociedad civil, porque es una prestación de un servicio, que tiene un cariz, un matiz intuito persona. O sea, tú contratas a un abogado por la calidad de persona o abogado que es. Sí. No está vendiendo un producto como tal, está vendiendo su servicio, Claro. porque es un servicio personal. Entonces, tendríamos que definir nosotros o ubicarnos en cuál es el fin que persigue tu acto. Ok, eso es lo que necesito que nos ayudes a dilucidar, Jacobo, para poder entender cuándo estamos ante la presencia de un acto civil y de uno mercantil. Según tu experiencia como abogado, ¿cómo, si yo te dijera, oye, en español, cómo nos lo podrías plantear a Jacobo? Mira, vamos a hacerlo de manera sencilla, así empezando de una minucia, de algo, un silogismo muy sencillo. Civiles, todos aquellos actos y sujetos que están en el Código Civil. Ok. Mercantiles, todos aquellos sujetos y actos que están en el Código de Comercio y en las leyes mercantiles que, bueno, pues son dispersas en cuanto a sujetos y objetos. Entonces, para que tú determines si un acto es civil o mercantil, primero ve el sujeto. ¿Qué calidad le da el Código Civil o el Código de Comercio a ese sujeto? Sí. O la ley de comercio en particular. Por ejemplo, lo que tú me comentabas. Oye, una sociedad anónima, pues es netamente mercantil. Claro. Es netamente mercantil. Ella va a ser única y exclusivamente actos mercantiles, porque esa calidad se la da la Ley General de Sociedades Mercantiles. Otra cuestión, el acto. ¿Qué tipo de acto? Es decir, ¿qué fin o motivo está persiguiendo? Por ejemplo, el artículo 75 del Código de Comercio te habla de todas, como si fuera un catálogo, un números, yo le digo apertos porque no puede ser clausus porque hay muchas cosas que ya no están ahí, pero son actos de comercio, sobre cuáles son esos actos. Oye, si yo te descuento unas facturas, un factoraje financiero, es un acto mercantil. Oye, si yo compro tasas y las compro a $1 y las vendo a $2, pues ya estás especulando, entonces ya es un acto de comercio. Y tercero, el objeto, sobre qué recae ese ejercicio o ese ponernos de acuerdo en el negocio jurídico. Por ejemplo, si nosotros decimos, oye, pues préstame un servicio de contaduría. Pues eso está regulado en el Código Civil, la prestación de servicios. Sí. Pero si yo te digo, oye, véndeme tu computadora, esa es una compra-venta y una especulación. Entonces ese objeto puede ser una cuestión de comercio, una cuestión mercantil. Ejemplo, Sí. tú eres socio de una sociedad anónima. Y te digo, oye, José, ¿sabes qué? Me gustaría a mí participar en esa sociedad. Y tú me dices, ¿sabes qué? Te vendo mi acción. Te la voy a vender. ¿Por qué? Pues porque yo ya me voy a salir de ahí y me caes bien, bla, bla, bla. Te vendo la acción. Perfecto. Me la vas a vender. En ese momento, ese acto, aunque nosotros somos profesionistas y prestamos servicios, estamos dentro del derecho civil, pero como la operación recae sobre un objeto mercantil, que es la acción, en ese orden de ideas, el acto se convierte en mercantil. Entonces, esa es la diferencia. Siempre chequen sujetos, el tipo de acto y el objeto. Y nada más hacer una acotación. Incluso para efectos de litigio, marca el Código de Comercio que si una persona es de derecho civil y la otra persona es de derecho mercantil, por ejemplo, una persona moral, una sociedad anónima, que le pide servicios a una sociedad civil. Oye, ¿sabes qué? Tengo un problema, hazme un litigio de esta naturaleza. Recupérame un pagaré. Perfecto, el monto de un pagaré. Tú eres mercantil, por decirlo así, yo soy civil. Si llegásemos a tener un litigio o un problema con referente a la contraprestación, o que tú dices que yo te di mal servicio y por ello tú perdiste o tienes responsabilidad que hacerme valer a mí, en ese orden de ideas, cuando uno de las dos partes es mercantil, la competencia de ese litigio se eleva a un asunto mercantil. Entonces, oye, pero yo soy civil, sí, no importa. En ese orden de ideas, porque uno de los sujetos es mercantil,
el acto se convierte en mercantil, para efectos de su litigio. Te voy a poner un ejemplo. Había una sociedad civil que empezó a vender casas. Y en una de esas compraventas, uno de sus clientes ya no le empezó, le siguió pagando. Y entonces ingresan la demanda y la ingresan en la vía civil porque era una compraventa de casa-habitación. Y entonces el juez de lo civil le dijo, túrnese a un asunto mercantil. Dice, ¿pero por qué? Él es persona física, yo soy una sociedad civil. Sí, pero dentro de tu objeto social, ya lo modificaste y es la compraventa de casa. Pero lo que lo modificó fue la naturaleza de las operaciones que estaba llevando a cabo por encima de lo que él se dio de alta en un inicio. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Él modificó con el fedatario público, el fedatario público a lo mejor no le advirtió, oye, lo que tú ya estás haciendo ya no es un acto civil, claro. La construcción de casas, la compraventa de bienes inmuebles, ya es un acto de naturaleza mercantil. Lo que tendría que haber pasado ahí es que tendría que haber cambiado su vehículo corporativo de una sociedad civil a una sociedad mercantil. Y eso que comentas, Jacobo, fíjate que pasa mucho en la vida real, que de repente escuchas a algunos pseudoasesores que te dicen, bueno, mira, te vamos a encajonar como una asociación civil para que realice ciertos actos que en realidad hay preponderancia económica, y por el hecho de que se constituyen como una ACE, piensan que por ese solo hecho no van a acarrear consecuencias de derecho en el ámbito fiscal. Porque estás tú de acuerdo que aun cuando estés constituido como ACE, si realizas actividades en donde haya preponderancia económica, pues obviamente ya no eres, digamos que una persona moral no sujeta del impuesto sobre la renta, sí lo eres. El hecho de que te hayas constituido y tengas la careta de un ACE, ello no quiere decir que no vas a pagar impuestos. Sí, fíjate que... Por eso esta parte siempre es muy importante de identificar la naturaleza de los actos civiles y mercantiles, que a lo mejor para ti, para mí, pudiera ser ya incluso hasta como algo muy sencillo. Hace rato tú que comentabas de las sociedades mercantiles, efectivamente el mismo Código de Comercio en el artículo 3 dice que las sociedades mercantiles, por el simple hecho de ser esas sociedades mercantiles, ya son comerciantes y en consecuencia la naturaleza de sus actos son meramente mercantiles, ya no hay pierde, ya no hay vuelta de hoja, ya no hay para dónde te muevas. Entonces, precisamente cuando tú, por ejemplo, ves a una sociedad de profesionistas como una sociedad mercantil, evidentemente que ahí hay un choque entre la naturaleza de la figura y la naturaleza de las actividades de las personas que las llevan a cabo. ¿Estás de acuerdo? Sí, incluso el artículo 4 del Código de Comercio lo menciona. Si las personas de manera accidental llevan alguna operación de comercio, quedan sujetas a las leyes mercantiles. Aunque sea accidental, aunque no sea una práctica habitual o profesional, esos actos de comercio. Y sí, pues entonces se tiene que ver. Incluso, por ejemplo, en el título 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aquellas que son personas morales no contribuyentes, pues hasta lo marca la propia ley de renta. Sí. Oye, pero si efectúas algún acto que no sea de los de tu objeto, como persona moral no contribuyente, sobre ese acto vas a pagar impuestos. Así es. Claro, con los límites que ponen, ¿no? El 10 o el 5%, dependiendo. Claro. Pero van a pagar impuestos. Pero ¿qué pasa si ya de manera profesional se dedica a esos actos de comercio? Pues lo que tiene que pasar es que tiene que transformarse en otro vehículo corporativo que tiene que ser mercantil. Porque si no estamos ante una simulación. Claro. Queriendo tributar como una persona moral no contribuyente, efectuando actos mercantiles, que esos son netamente del título 2. Cuando hablabas, Jacobo, del negocio jurídico y que son los sujetos quienes establecen o delimitan los efectos precisamente del negocio jurídico, aquí ya tiene que ver con quiero pensar que tiene que ver con los efectos legales de los contratos, porque de repente pasa que el efecto que le quieren dar es el no pago a través de una simulación. Y eso que tú comentas es muy interesante porque tú dices, es que el efecto se lo va a dar quienes lleven a cabo cierta operación. Se habla de repente, no sé si te ha pasado en la jerga, algunos profesionistas realizan operaciones, sean civiles o mercantiles, y te dicen, vamos a celebrar tal contrato de tal suerte que no se genere esa obligación, y este contrato lo vamos incluso a protocolizar, incluso se atreven a decirte, lo vamos a blindar a través de una protocolización ante fedatario público, y entonces ya no tendremos problema. ¿Tú qué opinas al respecto en este caso? Mira,
Lo que podemos mencionar nosotros es el término de ilusión. Entonces es un término doctrinario, no está definido en ley. Pero bueno, vamos a abordar un poquito de eso. Algunos doctrinarios mencionan que hay una ilusión lícita y una ilícita. En la ilusión lícita, según la exposición de motivos de la reforma que entró en vigor en 2014, se mencionaba, bueno, dentro de las especies de ese género de ilusión lícita están las economías de opción. En ese orden de ideas, podemos nosotros elegir la manera como vamos a tributar, pero ojo, es a futuro. La mayoría de esos tipos de contratos con lo cual los asesores dicen, no, lo solucionamos con un contrato. No es hacia futuro, no están planeando, es hacia el pasado, para tratar de cubrir operaciones que ante una orden de fiscalización, una facultad de comprobación de la autoridad, pues obviamente no pasarían ese tamiz de decir, no, pues esta operación está libre de polvo y paja del pago de impuestos. Sí lo tiene. Volvemos a la cuestión. Un ejemplo. Dinero que se le entrega al socio accionista de una persona moral mercantil. En ese orden de ideas, estamos ante un dividendo. Pero ¿qué dicen cuando llega la facultad de comprobación de la autoridad? ¿Qué hacemos? No, vamos a decir que es un contrato de préstamo. Primer error. Porque tratas de cubrir una operación del pasado. Claro. No. Con una figura que la vas a forzar. Entonces, no resiste ni siquiera, perdón, una prueba de grafoscopía. Si quieres, mientras te recuperas, te voy a, ahorita respecto de lo que te estás comentando, hay algo que tiene que ver con ello y yo creo que es de suma trascendencia, que sí lo consideren algunas personas que de repente llega algún asesor y les vende ese tipo de ideas así medio raras, diciéndote, mira, hay un contrato, lo vamos a protocolizar, no va a haber problema, etc. Y me viene a la mente que obviamente como es tu materia, pues lo conoces bien a bien, el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual me voy a permitir leer para que estemos en el mismo contexto. Artículo 202 dice, los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquellos procedan. Sigue diciendo, pero si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos solo prueban plenamente que ante la autoridad que los expidió se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, y viene lo importante, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Entonces, si bien es cierto que hay un documento, que como el caso que tú pones de un contrato de mutuo, pudiera ser de préstamo para cubrir aquella operación, pues en realidad sí hay un contrato, pero no demuestra que efectivamente el contenido fue lo que se suscitó en la vida real. Sí. Y por ello, el párrafo siguiente te dice, las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas y se manifestaron conforme con ellas. Y viene otra vez lo interesante, no porque lo demás no lo sea. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación. Entonces, lo comento porque, insisto, de repente llegan a tus oídos tristes historias de que es que el asesor que llegó me dijo que estaba en contrato y que lo iba a protocolizar y que no pasaba nada porque había un fedatario público de por medio y que no podían dudar de lo que él asevera o firma en el contrato. ¿Estás de acuerdo que esto está alejado de la realidad, por lo menos la jurídica? Sí, pues como decimos, es falso de toda falsedad. Vamos Exacto. a explicar con este ejemplo, antes de que tuviera este episodio de tos. Fue de la emoción, ¿no? Sí, de la emoción. Bueno, vamos a explicarlo. Regresamos a ese ejemplo que te mencionaba. De la persona moral sale dinero para los accionistas. Es un dividendo. No hay otra manera, es un dividendo. Facultades de comprobación. Llega la autoridad exactora y empieza a revisar. Y entonces, ¿qué dice el asesor? Oye, ¿cómo cubrimos esto? Porque nos van a poner el dividendo y vamos a tener ahí un pago de ISR, actualizaciones de recargos, entonces el crédito fiscal se va a ir alto. Dice el asesor, no te preocupes, vamos a hacer un contrato de mutuo, dice. Ok. Y lo vamos a pasar ante un fedatario y ya con eso. Primer error. Dijimos que hay una diferencia entre actos civiles y mercantiles.
No puede ser un contrato de mutuo si es persona moral mercantil. Y hablamos de accionistas. Entonces es netamente mercantil. Entonces, si alguien hace un contrato de mutuo con una persona moral mercantil, pues es un error. 2, el contrato... Eso está como ahorita no hay que perdernos, está como cuando a un trabajador que prestas un servicio personal subordinado lo disfrazan con un asimilado y ponen un contrato y en el promedio del contrato le ponen contrato de asimilados. Válgame el señor. Exacto, cuando hay subordinación, no hay relación laboral. Y vaya, el error ahí, contrato de asimilados no los da, y es prestación de servicios independientes, ¿estás de acuerdo? Sí, entonces continuamos con el Entonces, ejemplo. estamos en el ejemplo. Primero, tiene que ser un contrato, si es una persona moral mercantil, un contrato de préstamo mercantil. Y ojo, los contratos de préstamo mercantil siempre hay un interés. Tiene que haber interés, porque si no, no está bien hecho el contrato. Ahora bien, tenemos ya ese contrato. Dicen, ya con eso lo subsanamos. ¿Pero qué crees? Vamos a pasarlo con el fedatario público, con el notario o el corredor, porque es acto mercantil, y entonces ya con eso quedamos blindada nuestra operación. Ya comprobamos que es un préstamo, no es un dividendo. Y es ahí donde vamos lo que tú mencionabas. Los criterios de preeminencia del fondo sobre la forma, la NIF A2 en el postulado de sustancia económica. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el flujo del efectivo? ¿De dónde sale y de dónde retorna? Claro. Y 2, como tú bien mencionas, el Código Federal de Procedimientos Civiles dice, oye, el documento privado, aunque lo pases ante un fedatario, únicamente hace prueba de lo que se manifestó, incluso en documentos públicos. Tú puedes ir ante la autoridad cualquier cosa. Únicamente hacen prueba de que se manifestó eso, pero no sobre la veracidad de ese acto. Entonces regresamos a este ejemplo de esta cuestión del préstamo. ¿Qué va a pasar? Pues obvio, no va a resistir un tamiz de revisión de autoridad. Si lo auditaran bien, si lo llega un auditor a determinar, va a decir, no, pues esto es una simulación. Claro. Y entonces se rompe esa cuestión y se meten en más problemas. Y eso suponiendo que el auditor tenga nociones de derecho civil y mercantil, ¿no? Exacto. Pero de todos modos está ante un problema, porque el crédito fiscal va a seguir su pérdite. Pero como es una manifestación, y luego que la hacen ante fedatario... Esa es la forma. Entonces lo que está pasando es que están manifestando que efectivamente están simulando operaciones. Así es. Pues entonces están muy, muy mal. Están, como diríamos en el argot, pues están en el hoyo. Así es. Entonces necesitan hacer las cosas conforme suceden los hechos, porque lo que hace son forzar las figuras y llegamos a figuras discordantes que no corresponden con esa realidad. Entonces deben de tener mucho cuidado ahí, porque las economías de opción son hacia futuro, no hacia atrás. Y retomando precisamente eso último que comentabas de los contratos en donde se va a soportar algo que no fue real, precisamente por eso el Código Fiscal de la Federación en el 109 fracción cuarta prevé que se considerará también defraudación fiscal el uso de contratos a través de los cuales se simulen las operaciones. Sí, la defraudación y con justa fiscal, razón, ¿no? Defraudación fiscal equiparada, pues sí, quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores deja de pagar los impuestos, las contribuciones. Entonces, ese es el efecto. Jacobo, el tiempo se nos está yendo. ¿Alguna recomendación? Siempre los temas legales, fiscales son muy interesantes, pero el tiempo se va así. Sí, se va así y, híjole, uno quisiera meterle más a este asunto, pero ¿alguna recomendación que nos quieras dar precisamente para no caer en esas situaciones, las últimas que comentaste? Sí, mira, pues lo primero que tienen que ver ellos es entender la naturaleza de los actos. Si va hacia un asunto civil o un asunto mercantil, para saber en qué hipótesis se van a colocar jurídica, a efectos de tributar, o en qué hipótesis de hecho si ya están efectuando los actos. Esa es la parte número 1, que es la que debo de cuidar para cuando ya esté en el ámbito fiscal, por el ejemplo que tú pusiste. Sí, entonces debo de saber, porque pues voy a saber si voy a tributar en el título 2 o me conviene tributar como en el título 4 como persona física, y depende. O en el título 3 como moral no contribuyente. Entonces debo de saber cuál es esa diferencia. Número 2, debo yo de ver qué es el objeto a lo que me voy a dedicar o con quiénes voy a tener yo relación. Porque a veces los modelos de negocio mutan. Sí. Y de un asunto civil puede mutar uno mercantil o viceversa. Entonces debes de fijar tu rumbo.
Entonces, creo que esas son las cuestiones que debes considerar de manera primigenia a efectos de llegar a buen puerto, a una buena estrategia fiscal. Porque al final del día, ese tipo de actos, por ejemplo, ya en materia fiscal, ya ves que ya el artículo 16 del Código Fiscal retoma las cuestiones mercantiles para decir, si tú realizas cualquiera de esas es una actividad empresarial y en consecuencia ya, entonces vamos a ubicar en qué título nos corresponde, ¿no? Ni siquiera que el cual me convenga, sino el que me corresponde, sea persona física o sea persona moral, ¿no? Entonces, para darle ya la consecuencia en el ámbito fiscal. Eso es. Jacobo, pues te agradezco tu presencia por acá, tus valiosos comentarios. Les agradezco a IMEFI la producción de este programa y a todos los cibernautas que nos visitan a través de su programa Impuestos Bajo la Mira. No dejen de visitarnos a través de esta página web, que es muy interesante y sobre temas de corte fiscal. Jacobo, muchas gracias y hasta la siguiente. Muchas gracias a ustedes. Buena tarde. ¿Te gusta el material que se transmite en IMEFI TV? ¿No te gustaría tener todo esto a la palma de tu mano? Programas en vivo, podcast, cursos y talleres, redes sociales, eventos especiales y mucho más. Puedes descargarla gratuitamente en Play Store o App Store. Lleva a IMEFI TV a todas partes. Hola, ¿sabes qué es IMEFI TV? Somos la televisión online empresarial dedicada al mundo de los negocios. Evidentemente hay mucho trabajo por hacer. Evidentemente hoy yo creo que para nosotros como mexicanos tenemos una gran oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos lo que somos capaces de hacer. ¿Quieres conocernos más? Ingresa a nuestro canal de YouTube IMEFI TV o a nuestro portal www.imefi.tv.